Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Lecturas Asombrosas, este programa de difusión literaria y fomento lector que pronto cumplirá 6 años a través de Radio Universidad USEC. Soy su anfitriona Ángeles Barrera Jofré. Es jueves 22 de junio en este invierno que estamos todos esperando en nuestro país. Y vamos a conversar con el escritor chileno Claudio Suárez Cruzat. Bienvenido, Claudio, ¿cómo estás? Hola Ángeles, muy bien, gracias. Y yo estoy en el sur, así que un poco más frío que Santiago probablemente. Gracias, Claudio, por este privilegio de conocerte y conversar en detalle sobre tu primera publicación, que fue editada y publicada el año pasado por Simplemente Editores, ¿cierto? En septiembre del 2022. Aquí ustedes lo pueden ver en el Óvalo de Luz, que es un compendio de 10 relatos, ¿cierto? Se nos presenta Claudio como un cuentista chileno y vamos a hablar de esta incursión, ¿cierto? En la literatura chilena con varias sorpresas que tenemos en el programa. Entonces, antes de comenzar nuestra conversación, quiero contarles quién es Claudio Suárez Cruzat, que nació en Santiago en 1958. Él es médico cirujano, hombre de ciencias y letras, apasionado de los libros, los viajes, el campo, los caballos y el buen vino. Escritor emergente, ha asistido a talleres de connotados autores como Christian Barken y Nicolás Cruz. Durante la pandemia tomó talleres de bolsillo con Mariana Enríquez, Natalia Berbelagua, María José Vieragallo y Montserrat Martorell. Y durante 2020 y 2021 asistió al curso Fundamentos, Metodología y Práctica de la Escritura Creativa dictado por Nicolás Cruz Valdivieso. Actualmente cursa el Magíster en Escritura Creativa de la Universidad Adolfo Ibáñez en este periodo 2022-2023 y fue distinguido con una mención en el concurso Fernando Santibán 2021 por el cuento La diosa de ébano, que está incluida en el Óvalo de Luz. Así que vamos a comenzar, Claudio, esta conversación contándoles, como ya les dije, que son 10 relatos en que Claudio nos muestra las emociones humanas, las contradicciones, ¿cierto? Bajo el óvalo de la luz. Y como lectora no pude dejar de pensar en la lámpara quirúrgica, ¿cierto?, que ocupan los cirujanos y que tiene la función de permitir que los doctores vean el estado de salud del paciente al momento en que están realizando una cirugía. Y quiero saber si este hilo conductor, todas las historias son distintas, están en lugares diferentes, en momentos de la historia diferentes, son muy contemporáneos, muy correctamente escritos, pero mi primera pregunta para ti, Claudio, es saber si este hilo conductor fue premeditado o fue en el camino también dándose esta iluminación en tus cuentos. Bueno, yo creo que la medicina ha influido tremendamente en mi vida. Yo hacía cirugía de cáncer de pulmón. Vivir bajo la lámpara de pabellón produce que en el antes y en el después uno tenga una cercanía especial con los pacientes, con los familiares de los pacientes y con el equipo quirúrgico con el que trabaja. En esa cercanía uno conoce a la gente el lado A, el lado B, el lado C. O sea, va enterándose de cosas que están muchísimo más atrás de la máscara de la mañana habitual. Y eso me dio como insumos para ir construyendo esta historia, los insumos para tener las imágenes o las escenas que originan el proceso creativo. Sí que sí, yo creo que viene muy, muy amarrado al pabellón. No había pensado
en la imagen, fíjate, de la luz de pabellón y la del óvalo de luz. Porque en mi imagen del óvalo de luz, debajo del óvalo de luz hay polilla, entonces proyectan una sombra y eso no podría tener en pabellón. Así que esta es una imagen que hace la diferencia, son los seres vivos que están incluidos en el relato. Sí, a mí me pasó eso. Tuve la suerte de poder leer más de una y dos veces tus relatos, y me parecía asombroso, porque en ciertos relatos está, cierto, indicado en algunas circunstancias que los personajes quedan bajo este óvalo de luz. Y te imaginaba a ti, como médico cirujano, obviamente, y qué bonito que lo digas, que tu primera profesión sea parte de esta iluminación literaria que estás ejerciendo actualmente. Y con respecto a eso, y te agradezco mucho la respuesta, eh, utilizas diferentes tipos de narradores, ¿cierto? No son 10 cuentos que están en tercera persona o en primera persona, sino que diferentes situaciones, acontecimientos y narradores. Hay solo un cuento que se cuenta en primera persona, que es el primero, ¿cierto? Y el penúltimo, que es un narrador coral. Vemos una misma situación contada por los cuatro personajes. ¿Cómo te sientes más cómodo tú? ¿O ese estilo desafiante de, de la literatura es lo que te hace ir probando diferentes narradores? Mira, qué buena pregunta. En realidad, si yo retornara a los orígenes escribiendo, creo que escribiría como Houellebecq, en primera persona, desde el punto de vista de un viejo, eh, de los tiempos 60, ¿ya? Como de los años 60. Este es como ese Houellebecq. Entonces, es como el personaje que me queda cómodo. Los demás han ido siendo desarrollados. Pasarme a tercera persona fue una presión de Nicolás Cruz, de mi profesor del taller, que, que en algún momento me dijo una frase que no es de él, que es de otro escritor chileno, que todos parten escribiendo en primera, que es demasiado fácil, que el desafío es escribir en tercera. Entonces empecé a escribir en tercera. Y cuando quise escribir en primera persona, me puse en el rol más difícil o más opuesto a mí, una mujer japonesa tradicional de 25 años, o sea, el otro extremo. Y si bien al principio me costó ponerme en el papel, creo que el resultado me dejó muy contento. Me gustó mucho ese ejercicio. Lo más bonito de ese cuento, que además de que es el que abre, ¿cierto? Este hermoso ramillete de 10 relatos, es que no solo te pones en la piel de una mujer que es japonesa, sino que el cuento está escrito con esa sutileza que nos tienen acostumbrados los cuentistas japoneses. Es una cosa muy loca. Y aquí me voy a saltar un par de preguntas porque en este primer relato lo tengo aquí, que se llama En el cruce de Shibuya, ¿cierto? Que es esta mujer joven que nos cuenta ahí su historia. Tú haces un pequeño tributo, ¿cierto?, al gran escritor Murakami. Pero no solamente en este cuento, sino que también hay otro cuento que tributa de una forma genial, y uno se imagina ahí al poeta francés, ¿cierto?, Arthur Rimbaud. Y la pregunta que yo tenía con respecto a estos pequeños tributos muy bien logrados, que nos cuentes qué admiras de ellos. Bueno, a mí me parece, bueno, a mí me gusta mucho la literatura japonesa, voy a partir por ahí, me gusta mucho la literatura japonesa desde bien atrás, ¿ya? De historia del Genji para acá, bien atrás, como medieval. Y, me gusta mucho Kawabata, me gusta Mishima, y lo que hace Haruki Murakami en la actualidad, con
escritura que es una escritura japonesa, pero con mucha influencia occidental, Occidental. sin perder el ancla tradicional japonesa y poniéndole jazz por todos lados. Me parece muy genial. Me gustaba, lamentablemente voy a decir una cosa terrible, me gustaban más sus libros de, de hasta 3 años atrás o 4 años atrás. Creo que se me ha desdibujado un poco ese personaje Murakami, escritor, en los últimos libros, su evolución. Todos los años estoy esperando que lo nombren premio Nobel. Siempre está como ahí entre los candidatos, pero no alcanzamos. Y entonces, esto es respecto a Murakami, que me gusta eso de Murakami. Bueno, respecto a Rimbaud, creo que El barco ebrio, esto de lo que es donde le pongo el nombre al cuento, es un poema de loco, sobre todo si nos situamos en el momento en que lo escribió. Es un personaje de un brillo increíble, increíble. Además, siendo un adolescente, lograr conquistar el momento literario, poético francés, hacerse tremendamente conocido y después de 4 años decidir desaparecer. Esto es increíble. Desaparecer y transformarse completamente, porque de ser este poeta sensible, homosexual, se transforma en un traficante de armas en África. O sea, una cosa. Entonces me parece que la vida de él era digna de un cuento. Y yo en realidad no cuento ese cuento, sino que cuento una alternativa a su vida. Eso es de lo que. También hablo de Cortázar, otro de mis grandes influyentes. Me parece que es un cuentista de otro nivel. Creo que la historia de la novela contemporánea cambió en Rayuela, así de impresionante, tal como cambió con Faulkner, no sé, pero en el minuto eh, en que aparece Rayuela se produce un giro. Ya nadie escribió novelas como antes. Y, eh, y sus cuentos, que él termina un poco distinto y en general termina por knockout, tiene alguno en que no termina por knockout. Y el que no termina por knockout es el que uso como ancla en Silvia Selva. Sí. Y también usé a Coetzee en una esquinita de un relato que es sudafricano, que tiene que ver con cómo es de difícil sobrevivir para algunos blancos pobres Mm. después del cambio de paradigma que sufre esto cuando se acaba el apartheid. Entonces, siempre me gustan los contrastes, el otro lado de la mirada. Y eso es lo que muestra. Sí, y en ese sentido, Claudio, los claros oscuros Sí, que tú presentas en estas escenas. Tú estabas en una de las primeras respuestas, nos contaste que vas eh, creando escenas, creando sí. escenas. Quienes estudiamos literatura, ¿cierto? Los lectores o quienes empiezan a estudiar para escribir, saben que los cuentos o comienzan con una idea o con un personaje. Tú dices que ves escenas. Pero para este conjunto de cuentos, ¿cuál fue, obviamente todos los cuentos son distintos, pero en general, ¿cuál fue tu forma de trabajar? ¿Primero una idea o un personaje que viste cruzando la calle? Ujú. En general son ideas de gatillos que he visto. Por ejemplo, estar parado en el cruce de Shibuya y mirar a esa cantidad de gente atravesando simultáneamente en todos los sentidos, Mm. porque es impresionante. Entonces, ese es el gatillo de ahí, y claro, y yo estuve un tiempo largo en Japón y eso se me cruza con la actitud que tenía la secretaria del servicio, que era increíblemente eh, cuidadosa, eh, respetuosa y muy virginal de trato. Casi Entonces, invisible.
claro, y si tú te acercabas a ella trataba como de mantener esto lo más respetuoso posible. Y yo no era nadie, pero de todas maneras, era su manera de hacer el trato. Entonces, esa es una imagen. Después estoy conversando contigo de cualquier cosa y tú me cuentas un episodio de tu vida. Y ese episodio lo dejo marcado. Y todos estos episodios así chiquitos o las imágenes que veo, las dejo guardadas en un montón de cajones. Y estos cajones, el día que me siento a escribir, entonces abro los cajones. Y ese día sale este cajón. Desde esta escena cajón, construyo un relato hacia adelante y hacia atrás, tratando de que esta escena pueda cumplir con los requerimientos, ¿cierto? Que los cuentos deben partir en una zona de conflicto y deben terminar con un giro. Todo este clásico, tratando de hacer que la escena cuadre con eso. Entonces, a veces, la escena original termina incluida en el 60, en el punto 60% del cuento y no es nada, no es nada. Pero ese es el gatillo. Eh, a veces, pero eso me cuesta más, a veces parto de personajes. Quique está basado en un personaje. Ese cuento de Voy en camino a amor. Ese está basado en el personaje que es Quique. Y así. Eh, contémosle a nuestros seguidores que destacado como cirujano, ¿cierto?, de tórax, de cáncer al pulmón, decides dejar tu profesión y volcarte completamente a la literatura. ¿Cómo fue ese paso, esa decisión? Difícil, sí, pero gradual. Creo que todos los escritores somos grandes lectores, que es como un punto común. Es difícil dedicarse a escribir si uno no tiene una cantidad de lectura acumulada en la vida más o menos importante. Y eso, agregado a los insumos que me iban acumulando con esto que te decía de las caras B y C de la gente, más los cuentos que iba recibiendo, los múltiples viajes que me regaló la medicina, que me llevó a todos lados. Iba, iba como haciendo que el cúmulo de experiencias que tenía era tan grande que apareció la necesidad de volcar todo eso que tenía guardado, de volcarlo en páginas de papel. Y al principio no me atreví a dejar la medicina así completamente. Entonces, saqué, al principio la superpuse, lo que quería decir que yo tomaba los cursos y escribía a las horas horribles, o los fines de semana, entonces robaba mucho tiempo a la familia. Después me saqué un día de trabajo, trabajaba 4 días a la semana, después dije, voy a trabajar 3 días a la semana, y el día que ya estaba trabajando 3 días a la semana dije, no, estoy tonteando, dejemos esto y usemos, porque empezó a crecer tanto la pasión por la escritura que empezó a opacar lo de la medicina, habiendo yo tenido una dedicación muy intensa a la medicina, con todos los fines de semana, como nunca aflojar, nunca darse por vencido, por ser un doctor como rescatador de pacientes desahuciados, por una serie de características. A mí me gustaba mucho la medicina por la parte empática, sobre todo, por cómo uno logra establecer un nexo y vivir intensamente la recuperación de la salud, Mm. o la pérdida en algunos casos. Y, y esto, si me permites, puedo Sí, por alargarme en supuesto. y esto después de haberme retirado, no antes, después de haberme retirado. Como es una pregunta recurrente de mis amigos que creen que me pegué en la cabeza o me dejé de tomar alguna pastilla antipsicótica, por suerte la familia no. Entonces, dándole vuelta a esto, me he fabricado una historia, que era lo que yo necesitaba, fabricar otra historia. Entonces me fabriqué la historia del chamán. El chamán de todas las tribus en la historia de la humanidad es el médico brujo un rato y el viejo que cuenta historias otro rato. O sea, mi cambio está dentro del chamán. Dejé de ser el médico brujo de la tribu para convertirme en el viejo que les cuenta la historia. Entonces,
es como cercano, pareciera que cuando avanzó la ciencia y la medicina dejó de ser esta medicina de médico brujo, esta medicina espiritual, se hubieran alejado, pero en realidad el nexo sigue estando, eso creo yo, eso me ha servido a mí como explicación. Muy bonita la analogía. Eh, y quiero quedarme con algo que dijiste, que yo creo que va a ser una de las características, porque me imagino que nos vas a seguir eh, deslumbrando, asombrando con más historias, pero antes de ir con eso, quiero rescatar algo que tú dijiste. Hablaste de empatía, Mm. ¿cierto? La empatía con los pacientes, con esforzarse todos los días por rescatar a estas personas que están en un límite. Yo encuentro que una de las características de estos personajes es justamente eso, hacen que el lector, en este caso yo como lectora, empatice con el personaje, con la situación, eh, y estos claros oscuros que muestras y que de repente ellos tienen quedan justo bajo esta luz, primero los hace muy humanos, o sea, puede ser mi vecino, puede ser alguien de mi familia. Eh, Esa historia de Quique es una de las que más me llegó en el alma. Eh, eh, Encuentro que es una característica de tu escritura, el que tú logras que los lectores, lo digo por mí, espero que quienes te lean después de ver esta entrevista o quienes ya te hayan leído concuerden conmigo, nos permites empatizar y entender por qué también eres muy generoso, y es algo que te lo comentaba antes de esta entrevista, eres muy generoso con toda esta dialéctica o lenguaje médico, ¿cierto? Porque uno como paciente, a veces uno como paciente no entiende nada de lo que le está pasando, ¿cierto? El doctor hace la transcripción, dice una receta, pero a través de tus cuentos también tenemos esa posibilidad de entender estas cosas médicas. Y referente a eso, los tópicos que tú tocas, ¿cierto? Que son universales, el amor, el dolor, la desesperanza, el encuentro y el desencuentro, eh, y las adicciones, Mm. las adicciones. Déjame decirte que yo no fui capaz de ver, no soy capaz de ver en cine películas que tengan que ver con mucho consumo de droga. O sea, empiezo a verlas y como quedo, y como que quedo. Me da como nervio. Pero en tus cuentos hay otra dimensión de las adicciones. Cuéntame por qué este tema en específico, el de las adicciones, se une a estos grandes tópicos literarios, como el amor, el desamor, el dolor, eh, y eso. Muchas gracias por de lo empático primero. Es un empeño. Sabes que a mí me pasaba que la gente que se sentaba en mi consulta cuando se iba para la casa sabía lo que le había dicho. O sea, mi esfuerzo siempre fue intentar traducir el lenguaje del doctor al lenguaje de la realidad, a hacer que fuera comprensible lo que uno estaba tratando de decirle para que el otro pudiera tomar una decisión adecuada, porque cuando el doctor habla en jerga profesional, no permite que el paciente tome las decisiones, sino que las guía. Y eso yo creo que es muy mal. Bueno, pero eso era mi respecto a la empatía de mí. Eh, Respecto a al cambio de esto hacia la literatura, bueno, he visto, tengo dos influencias. He visto a pacientes adictos en mi familia, adictos a distintas cosas, al alcohol, a drogas, eh, y eh, he atendido a a las mulas, como dicen ellos, a los que se ponen estos ovoides adentro, se les rompe uno y tienen grandes complicaciones médicas, entonces terminan en la UTI y ahí me ha tocado atenderlos. Y estamos rodeados cada día más de narcotráfico.
Entonces tengo los tres puntos de esto. Tengo el punto de vista de la víctima de la droga, que es un enfermo. Como soy doctor, en realidad puedo pensar que es un enfermo, no que es una persona descarriada. Creo que es un poco distinto. Los adictos son enfermos. Y he visto a quienes los narcotraficantes, a quienes los carteles de narcotráfico usan, porque son personas con necesidades que son utilizadas por ellos, y he visto por televisión, lo he visto en serio, a los grupos de narcotraficantes. Entonces este es un tema que me importa mucho, porque es un tema que es cada día más influyente en nuestra sociedad. Y nosotros que creíamos que estábamos muy lejos de esto, estamos encima, ya estamos parados donde estaba México, Colombia, hace unos años atrás, estamos puestos ahí, aunque tratemos de mirar para otro lado, ya estamos ahí. Entonces me parece que el tema de la droga y el cómo mostrar que las personas iguales que nosotros, en un minuto pisan el palito y caen en el precipicio, era importante. Creo que ese es como empatizar con ellos para tratar de que todos nos demos cuenta de que nos puede pasar a nosotros, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, en mi caso hasta a nuestros nietos. Entonces, si logramos la conexión, eh, vamos a tener una mirada distinta y tal vez mucho más efectiva. Un poco como miraron los holandeses y dijeron: nosotros lo que tenemos que hacer es tratar a los drogadictos, no, claro, legalizar esto para terminar con las mafias, o sea, esas cosas que son miradas distintas. No estoy diciendo que eso es lo que tengamos que hacer nosotros, porque nosotros no somos holandeses. Mm. Estoy diciendo que lo que tenemos que hacer es tener una mirada empática sobre el problema para poder solucionarlo. ¿Sabes qué? Te escucho, Claudio, y es como estar, cuando uno lee, ¿cierto? Si uno lee en voz alta, escucha la voz de uno, y cuando uno lee, se va imaginando las voces. Ahora que te escucho, me pasó también porque oí otras entrevistas que otros colegas te hicieron, me pasaba que leía los cuentos con tu voz. ¿A qué voy con esto? Puede ser muy simplista mi mirada, pero quiero decirte que te felicito que en tu primer libro tengas las cosas tan claras. O sea, los escritores, la gente artística, la gente que hace cultura aquí y en la Quebrada del Ají, tiene que tomar banderas, ¿cierto? Y no solo, está bien, cuentos entretenidos, apasionantes, que de repente uno queda así asombrada, pero también es importante para los lectores, quizás inconscientemente para muchos, saber en qué parada está el escritor que estoy leyendo, ¿cierto? Y para mí es mucho más admirable poder conversar contigo y darme cuenta que es una preocupación, ¿cierto? Que estos cuentos nos hagan abrir los ojos. Es como, sí, Ángeles, yo te acabo de decir que me cuesta mucho ver ese tipo de películas porque me da nervio, me da como miedo, ¿cierto? Soy mamá de niños, adolescentes, eh, y algo es un temor real. Y el hecho que tú, con esta visión que te ha dado tu profesión de médico, tomes estas banderas, uno siempre busca qué es lo que me va a decir. Ah, me va a abrir los ojos, me está diciendo que está pasando esto. Hay que tomar conciencia de esto. Y en ese sentido, yo primero te agradezco por los 10 cuentos. Felicitar a Simplemente Editores porque la edición además es muy hermosa, está muy bien hecha. Em, Tiene unos grabados preciosos que hizo una compañera de taller. sí, que anteceden tus relatos. Así Sí, que felicitaciones por eso. Voy a muchas sacarte gracias. un, sí, voy a Pero sacarte no un tengo, poquito. Ah, no, perdón. pero sí, muchas gracias, pero como aprendí yo en medicina, uno no tiene siempre la razón. Uno no tiene casi nunca la razón, porque la verdad va cambiando. Entonces lo que yo intento es mostrar, como tú decías, los claroscuros, todos los peldaños de esta persona, desde buena hasta el desastre, de que todos tenemos varias capas. Eso hace el personaje complejo e interesante. Entonces, y que cada uno decida, pero verlo.
ver lo que está detrás de la primera máscara. Mm. Hay un cuento que tiene mucho de realismo mágico, que es el segundo cuento, ¿cierto? Y que tiene que ver un poco con tu historia personal, por lo que yo ahí escuché en otra entrevista, porque soy muy aplicada y estudio las entrevistas de mis colegas, que es Silvia Selva. Mm, sí. Eh, Ese es un cuento que quedó muy bonito, o sea, es de los que me produce mucha satisfacción, que me produce emoción a mí. Eh, y está anclado en un relato de Julio Cortázar en este lado, eh, que trata de una imagen que ve él cuando se juntan los niños de unos amigos y él ve a una mujer que los cuida, que solo aparece cuando ellos están todos juntos. Y él la mira, la describe, incluso con unos ojos un poco enamorados, con los ojos Cortázar enamorados habituales. Eh, y, y eso lo uní a una historia biográfica personal, que yo me fui a la selva a hacer medicina tropical, me recibió una doctora a quien está dedicado a este cuento y a quien no veo desde que me perdí en la selva. Eh, y por esas cosas maravillosas, perdón, por esas cosas maravillosas de la literatura, eh, me junté con una amiga y me dijo, yo tengo cómo contactarla. Y el libro va en camino para ella. Qué Eh, emoción. sí, sí. Súper conmovedor eso porque eso pasó hace 40 años. Y poder hacer de nuevo el clic mágico. Bueno, entonces, esa historia de niño, porque esto es una visión adolescente de los 23, 24 años, intentando buscar eh, la pureza que uno no veía en la sociedad en que todos tenemos, tal vez me faltaba la experiencia de entender esto de los claroscuros que venimos conversando. Entonces yo quería tener blanco y negro. Y pensaba que lo podía encontrar en la selva. Bueno, de hecho, lo encontré con los H. Ellos son Mm. blancos, absolutamente. Viven en un mundo que no tiene ninguna de nuestros egoísmos, ambiciones. La propiedad Y de todo. es de todos, porque además no hay nada que tener, porque lo que podrían tener ellos es un arco y una flecha, ¿cierto? Entonces tienen una generosidad fantástica. Viven en unas condiciones muy precarias y después han sido muy perseguidos y exterminados por los ejércitos de uno y otro lado de la frontera, de los brasileños y los paraguayos, que durante los años 80 se portaron atroz. Mm. Bueno, entonces, en esas dos cosas se ancló. El cuento no habría tenido valor de como cuento si yo contara mi viaje a la selva. Ese cuento era una crónica. Para convertirlo en cuento estaba Julio Cortázar, por suerte. Mm. Sí, pero tiene mucho de realismo mágico porque, bueno, ahí los invitamos a leer Silvia Selva y todo lo, para no hacer spoiler. Antes de seguir conversando contigo, Claudio, y esta conversación tan amena y entretenida, quiero invitar a que nos leas algún fragmento, porque ya saben, ¿cierto? Tu proceso de escritura, cómo fuiste armando los relatos en el óvalo de luz, pero hagamos un poquito de fomento lector para escucharte a ti leer un fragmento de uno de tus relatos. Eh, Voy a leerles el principio de Silvia Selva, que justamente es del que estábamos hablando. Dice a Begoña Manuel, que es la doctora que me recibió. Silvia era cuando estaban los cuatro, y yo sabía que jamás volverían a encontrarse. Julio Cortázar, ese es el epígrafe. En medio del delirio producido por la fiebre, Fernando vio a Silvia aparecer entre los árboles y aproximarse a su rústico camastro en la selva de la cordillera de Embaracayú. Él yacía sudoroso y disneico. Le parecía que el aire de la choza no alcanzaba para llenar sus pulmones.
Pensó que no sobreviviría a esta enfermedad hasta que sintió a Silvia acercándose. Ella era la única que podía ayudar. Salto. Fernando había visto a Silvia en sus sueños desde que era un niño solitario y asustado, en las noches lluviosas de la hacienda familiar en Bransen. Ella acudía a tranquilizarlo cuando escuchaba el escándalo montado por su padre, que regresaba ebrio y le propinaba una golpiza a su madre. Entonces, él era un niño de primaria, no tenía el valor ni la envergadura física para defenderla del monstruo en que se convertía su progenitor con el alcohol. Su madre, Ana, tomó la decisión de sacarlo de la casa de Brance. Quiso protegerlo de su padre, pero Fernando lo leyó como una señal de alojamiento. Ana lo mandó a vivir a la casa de su madre, ubicada en Pilar, a 70 kilómetros de distancia. El niño rezó con su abuela María en la iglesia de Pilar y con Silvia en sus sueños para recuperar a su madre. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Tal vez, gracias a sus oraciones, 3 años después, Fernando asistió, vestido de luto riguroso, al funeral de su padre en Brance. Ana lloró sin ruido en las exequias de su difunto esposo, como había hecho infinitas veces durante los violentos años que vivió con él. La liberación del yugo marital la extravió. No supo qué hacer con la hacienda ni con su vida, y 2 años después la encontraron colgando de una viga en la casa familiar. Gracias por esa lectura y por leer con el salto. Ahí preparaste a los lectores que te van a escuchar el salto en el tiempo, esa elipsis que realizas, Claro, esa elipsis que realizas en el cuento. claro, es fácil cuando uno está leyendo, cuando uno está mirando la página, porque ve que hay un salto, pero si lo está escuchando no le va a costar un Claro, poco más. se pierde. Agradecida por esta lectura y hablando de técnicas narrativas, de elipsis, de narradores, de todo lo que te ha ayudado a ti a tener estos 10, me imagino que fue una selección dentro de muchas otras historias, pero quiero conocer tu experiencia. Decíamos en tu presentación que has participado en talleres de destacados escritores y escritoras chilenas, ¿cierto? ¿Cómo ha sido esa experiencia de participar en talleres que además son colectivos, no son talleres personalizados? El enfrentarte a la mirada no solo del tallerista, sino de los compañeros con los que realizas el taller. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Yo creo que los talleres literarios, que son una cosa bastante característica de los latinoamericanos, esto no lo sabía yo antes, pero leyendo he visto es una manera bien característica de nosotros, eh, permiten la interacción. Entonces, se producen dos escalas de trabajo. La escala 1 es de la instrucción que el profesor del taller va entregando, que es un rato de la sesión. Y después se produce el momento de la lectura, que obliga a todos a escribir presionados semana a semana. Esto es muy docente porque te disciplina a ir escribiendo Mm. y después a recibir las críticas de tus compañeros y del profesor. Las críticas del profesor en general son técnicas y mesuradas, y las críticas de los compañeros cualquier cosa. ¿Sí? Claro, algunos más empáticos y de repente algunos muy poco empáticos. Entonces yo creo que ese entrenamiento te permite entender que lo que uno escribe es gusto de algunos y no de otros. Dos, requiere muchísimas correcciones y perfeccionamiento. Yo, por ejemplo, escribo un cuento y después lo reescribo 50 veces, fácil. Así de correcciones y cosas, no las 50 veces no lo cambio todo, pero cambio muchas palabras, orientaciones, o sea, desde la primera pasada a la página a cómo termina, muchas correcciones. Ahora último,
eso ha mejorado. Te lo puedo contar después. Le doy vuelta al cuento, es una cosa que leí de Cortázar y por ahí lo hago. Vivo con el cuento un par de semanas y después lo paso al papel. Pero yo creo que la experiencia de los talleres literarios es una cosa indispensable para quien quiere escribir. Y además es muy fácil, porque participar en un taller literario, bueno, participar en un taller literario de alguien como famoso, como era José Donoso, no era tan fácil de acceder, Mm. pero hay muchos talleres literarios de profesores que son fantásticos, que son menos famosos. El profesor que más ha influido en mí fue el taller de Nicolás Cruz Valdivieso, que es un taller que tiene muchos escritores que ya están publicando. O sea, es un taller muy exitoso. Eh, en ese taller, primero uno no se desangra económicamente, porque no todo el mundo tiene Sí, dinero para acceder a a esto. los talleres. Dos, se hacen unos horarios a los que todos podemos ir, porque estos talleres se hacen a las 6, 7 de la tarde, y se hacen por Zoom ahora. Antes no, antes teníamos que movernos en el metro y era un poco más difícil, pero ahora desde que, esto es una de las cosas buenas, algo bueno que queda de la pandemia, pero los talleres por Zoom. Y, y además he podido participar en los talleres de bolsillo, en talleres con gente increíble. O sea, aquí de Chile yo destacaría a la Montserrat Martorell, en los talleres que he hecho con Chile, sin desmerecer a nadie más, pero destacaría a ella. Y he hecho talleres con gente como Mariana Enríquez, que es una Mm. escritora argentina de terror, No, maravillosa. de miedo, de misterio, porque no sé ya cómo calificarla para no decir, Claro, de terror, eh, no es lo, la palabra que yo lo- usaría. claro, los estudiosos la clasifican como neoterror, neoterror Claro, latinoamericano. y tiene esta manera ella de construir y de llevarte a la esfera sin que esté pasando nada horroroso evidente. Mm. Entonces, bueno, ella es magnífica. Entonces, para mí ha sido tremendamente importante, sobre todo en lo creativo. Mm. Aparte de eso, yo necesitaba más formación teórica porque vengo del mundo de la ciencia, el dato duro, entonces necesitaba un poco más de formación y tomé un curso y yo era profesor titular de cirugía en una universidad, entonces necesito esto de como del marco académico, por eso que estoy haciendo ahora el magíster, que termino ahora, el magíster de escritura creativa, que me ha dado la estructura tal vez, me ha reenmarcado la estructura y sobre todo me va a dar el papel que yo necesito para mí, no necesito para nada más, el papel que yo necesito para mí como el grado académico. Eso, eso es Y como lo con, que he ido consiguiendo. sí, y con esto del magíster en escritura creativa, me imagino que ya estás trabajando en algún proyecto literario. Si nos puedes contar un poco, o si todavía Bueno, está bueno, ahí en veremos. mis profesores de magíster están aterrorizados con mi proyecto literario. Creo que he hecho el mejor terror desde la Mariana Enríquez. Porque voy a publicar, bien, la mitad de esto es la tesis y después la otra mitad ya está construida, ya está. Voy a publicar un libro de cuentos en que todos los protagonistas son hombres. Esto podría sonar como súper desubicado. ¿Y de qué habla? Habla de la masculinidad, de las masculinidades de hoy, de cómo el hombre moderno se enfrenta al machismo, al patriarcado y al feminismo, en el momento más feminista de la historia de la humanidad, por suerte. Eh, esta, entonces esto nos va a mostrar, lo que yo intento mostrar es cuántos tipos de masculinidad hay hoy circulando. O sea, uno no puede decir él es hombre y creer que con eso está solucionado. No, Mm. tenemos hombres de A hasta Z. También me permite decir que no todos los hombres se tienen que vestir de hombres para Mm. ser hombres. Pueden seguir siendo hombres y tener su propia masculinidad vistiendo de la manera que quieran. O sea, intento poner bajo un paraguas Mm. a todos los que hemos nacido con esta calificación de hombre o la hemos adquirido después. Creo que es eso.
es un proyecto literario que yo creo que tiene un fondo filosófico, sociológico interesante. Eso viene ahora, lo vamos a publicar de aquí a septiembre y debería ir con ese libro a Guadalajara, a Guadalajara 23. Sí. Además, ¿Es una novela o cuentos no, también? como necesitaba poder incluir a muchos personajes, son 10 relatos que muestran hombres diferentes. Y tengo una novela, una policial, que las protagonistas, antagonistas, son mujeres. Ahí, al contrario, ¿viste? Ahí los hombres son solo comparsa, porque Ayudan, claro, para ayudan. que sea el compañero de la Claro. detective, porque es un policial, ¿cierto? O el marido de la asesina. Entonces, como pero son los personajes secundarios. Los personajes principales son todos femeninos. Y esa novela, que es una novela policial, eh, en realidad no habla de lo policial, habla de la migración, Mm. de la trata de personas, de la mafia, de la trata de personas y eh, de las sexopatías. Son patías cuando producen daño en otros, Mm. ¿cierto? Uno puede tener preferencias distintas, pero son patologías, son enfermedades cuando le producen daño a otros. Entonces, de eso habla esta novela femenina. Y tengo una novela corta que está muy avanzada, y dice, ¿y cómo estás escribiendo tanto el libro al mismo tiempo? Sí, porque en realidad a veces la cabeza a uno se le agota en este tema. Entonces es bueno salir y respirar del lado. Y tengo una novela corta que habla O sea, del otro. vas abriendo cajón, cerrando cajón. Sí, Abriendo sí, cajón, cerrando sí, cajón. sí. Y hay momentos en que creo que estoy más para escribir de eso que para escribir de esto otro, no sé. Y esta última habla de otra obsesión que tengo yo, que es esta novela corta, que es del edadismo. Yo he tenido la suerte de no sufrir de eso, que es la discriminación hacia los viejos. A pesar de que soy viejo, he tenido la suerte de no ser discriminado por eso. Pero, pero la mayoría de las personas que seleccionan personal, Mm. para decirlo así, no, pero aquellos que tienen responsabilidad de seleccionar personal reciben un montón de carpetas y lo primero que miran es la edad de la persona en la carpeta. Y si tiene 60 años más, 50 años más, queda a Mm. ese lado. No importa que sea premio Nobel en lo que está. O sea, no lo alcanzaron a leer, leyeron la primera página y lo dejaron de lado. Entonces, en esta novela eh, trato de demostrar cómo mira nuestra sociedad al envejecimiento. Lo mira Mm. súper distinto que los japoneses, que tienen un respeto divinizador de los viejos. Claro. Los ciudadanos de oro. Exactamente, aquí no existe eso. Entonces, trato de mostrar eso, trato de mostrar un hombre que tiene cerca de 60 años y que su relación con su mujer se echa a perder. Su relación en su trabajo se echa a perder. Mm. Su relación con los que lo rodean se echa a perder. No solo se echa a perder porque los demás están equivocados, se echa a perder porque cómo reacciona él al edadismo Mm. es de una manera equivocada. Entonces, me parece que ese otro tema que es muy interesante y que está muy aquí encima y que es necesario discutir. O sea, yo creo que hay que discutir de la masculinidad, de la edad y del rol de las mujeres y de la migración. Mm. Las banderas, po, tus banderas de escritor, ¿viste? Sí, exactamente. Em, Creo que el conflicto, que enfrentar los temas, aunque sean conflictivos, mm, permite, permite que esa bandera abra un tema. O sea, Houellebecq será todo lo que quieran, porque puede ser pesado, misógino, ha sido acusado de de cuanta cosa. todo, sí, Claro. Sin embargo, él en Francia, en un país hiperpensante, abre espacios que son necesarios de discutir. claro, de reflexionar. Claro. Claudio, las mejores energías para que estos cuatro proyectos literarios podamos contar con ellos pronto, empezar. Siempre yo invito a quienes nos siguen a no solamente leer
una obra de un escritor invitado, sino que empezar a hacer las pequeñas bibliotecas por autor, porque también es bonito seguir la trayectoria, ver los saltos cuánticos que se pegan, los retrocesos, eh, eh, fanatizarse positivamente con los escritores. Nos es tan fácil hacerlo con escritores extranjeros, ¿por qué no lo hacemos con nuestra literatura? Y es una invitación que también hacemos aquí en Lecturas Asombrosas. Con respecto a lo que se viene para ti este año, estuviste el año pasado siendo escritor Nobel en la gran fiesta literaria latinoamericana, ¿cierto? Que es y sigue siendo y seguirá siendo por mucho tiempo la FIL de Guadalajara. Ahí también vi Así una es. entrevista que te hicieron allí. ¿Cómo fue esa experiencia de estar recién publicado y presentarte en México? Sí, bueno, fue maravilloso, una oportunidad que le debo a Simplemente Editores, que tiene un, tiene unas ganas de proyectar a la gente con la que trabaja que es encomiable. Bueno, la FIL es una cosa gigantesca, de verdad, enorme. O sea, la Feria de Buenos Aires es grande, pero la FIL es gigantesca, 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 en una magnitud que uno no se imagina. Dentro de la feria están trabajando 4 radios simultáneamente. Hay un canal de televisión instalado ahí adentro, que es donde nos hicieron la En la entrevista. entrevista. Está transmitiendo en directo todo el día. Eso no lo hacen si no tienen público, porque Claro. el público mexicano es un público muy lector. O Mm. sea, el, el escenario literario mexicano es gigantesco. De verdad es admirable. Para mí fue muy enriquecedor. Me quedé mirando con, como, con un poco de envidia, no un poco, con bastante envidia de ver que somos tan chiquitos y no siempre aprovechamos lo que tenemos. Tenemos autores maravillosos, autoras fantásticas, que están empujando una cosa nueva de la que algún día podremos hablar, que es del boom latinoamericano Mm. femenino actual, No, que va a ser maravilloso. tan importante como el boom latinoamericano de los 60. Es así de pesado. Yo creo que hay mucha gente, hay chilena, argentina, ecuatoriana, peruana, empujando esa máquina de manera muy importante. Mira, voy a recoger el guante y te voy a hacer una invitación para más adelante, cuando tú organices tus cajones literarios y tengas tiempo. Y la invitación es la siguiente, a que nos juntemos, que no sea tampoco tan alejado, aquí en Lecturas Asombrosas, para tener tu mirada y conversar sobre este boom femenino latinoamericano, ¿cierto? Podemos nombrar Mónica Ojeda, Laura Baeza, Mariana Travasio, las chilenas, ¿cierto? Alejandra Costamaña, bueno, hay Sí, la Nona Fernández, la la Nona Monse Fernández, claro, Martínez, pero la sería Abur. muy interesante conversar sobre esa visión. Tú ya te estás moviendo en este ambiente literario. ¿Qué pasa contigo, Claudio, cuando, no sé si eres activo en redes sociales, si es así, para que nos digas cómo seguirte en Instagram o en la red social en la que estés? ¿Qué te pasa a ti cuando te encuentras con un lector que no sea de tu círculo primero, ¿cierto? Que no sea tu primo ni tu colega en el hospital, ¿cierto? Y que, como yo, que no nos conocíamos, y te digo y te cuentan lo que les pasa con, quizás con un relato, con una frase. Hay una frase que yo noté aquí. Mientras la busco, cuéntame qué te pasa con eso, con la relación con tus Me, lectores. me reafirma la posibilidad de seguir escribiendo. No solo he recibido comentarios buenos, por supuesto, pero he recibido muchísimos comentarios buenos. Y eso me reafirma, me empuja a seguir, porque todos dudan, todos dudamos, ¿cierto? O sea, uno hace su primer libro a los 60 y tantos años, y dice, este viejo gaga está publicando sus cuentos. Claro, podría haber sido esa la reacción, por suerte hemos tenido otra, y el que la gente que no conozco me escriba y me contacte lo encuentro fantástico. Tengo un Instagram que es @Claudio Suárez Cruzat, como el nombre completo. Eh,
y acabo de esta semana de abrir un Facebook, que también es Claudio Suárez Cruzat. Eh, el Instagram lo abrí después de lanzar el libro, o sea, es solamente literario, así que todo lo que sale ahí es de literatura, Sí. y Así solamente que le vamos a pedir a nuestros lectores que no se confundan y no te empiecen a hacer preguntas médicas. Es solamente literario. no, no, Es solamente ya literario. no soy doctor, yo me retiré en septiembre de la medicina, la dejé completamente para dedicarme solo a escribir, necesitaba el tiempo completo, y creo que el salto cuántico de mi capacidad literaria, desde el momento de dejar la distracción de estar haciendo dos cosas, ha sido muy importante. Mm. Quiero compartir contigo dos frases que me llegaron mucho, son de dos cuentos diferentes, y te voy a contar por qué. Mira, es un diálogo entre una pareja. Entonces, la mujer le dice al varón, le dice, eh, el hombre le dice a la mujer mejor, le dice, le ganamos a la adversidad ni patitas negras, le dije, dice él. Y ella le responde, a la diversidad y a los pronósticos de todos tus amigos, me contestó. Eh, la vida, ¿qué me pasó con esa frase? Que la vida nunca es como uno quiere. Así que, Sí. para que ustedes sepan de lo que estoy hablando, tienen que leer El óvalo de la luz. Y la otra es, en el último cuento, que es luego de la explosión de luz orgásmica. Mm, Así que esa intimidad siempre es luminosa. sí, así es, así es. Difícil describir el momento, eh, pero yo creo que como descripción erótica es exactamente lo que sucede. Sí. Sí. Así que ahí concuerdo contigo en esas dos frases. Y eh, antes de terminar, quiero hacerte un regalo. Es muy chiquitito, es la primera vez que lo hago aquí en Lecturas Asombrosas. Eh, He ido aprendiendo con el tiempo a través de las conversaciones con los invitados, he ido aprendiendo varias miradas y cosas que antes como entrevistadora o no las tomaba en cuenta o no lo hacía. Contigo he hecho el ejercicio de visitar librerías, de ir a ver dónde está ubicado en el óvalo de luz. Y quiero regalarte la siguiente imagen y que me cuentes qué se siente lo siguiente. Vamos a esperar que se marque bien. Ahí. Cuéntame qué ves en esta foto. Bueno, veo literatura chilena y en la primera esquina veo en el óvalo de luz. Ya, ¿puedes reconocer qué librería es? Déjame mirar. Eh, Podría ser la librería del GAM. Exactamente, exactamente. Quise sacar esta fotografía porque primero es un orgullo para ti como escritor, para todo tu esfuerzo, tus idas, tus talleres, la decisión que tomaste. Es tu primer libro. Y también es un trabajo que está muy bien hecho por simplemente editores. Ya este respaldo que tú hablabas, ¿cierto? Y que se hace aquí. Este es la góndola de literatura chilena que al entrar a la librería El GAM está a mano izquierda. Yo no entiendo por qué si la literatura chilena está detrás de un pilar, ¿ya? Pero eso ya es cosa de la librería, no, yo lo digo solamente en mi visión de lectora. Y me emocioné como lectora porque además te iba a entrevistar. Entonces este es mi pequeño regalo, Claudio, para ti, para estas historias tan humanas, tan claroscuras, como me gusta decir, y que van pavimentando tu camino de escritor chileno, que es capaz de hacernos reflexionar de los temas en los cuales estamos inmersos, no solamente en Chile, sino que a nivel latinoamericano.
Son cuentos muy contemporáneos, cuentos que nos hacen viajar contigo a Japón, a la selva, ¿cierto? A México, en una travesía que yo creo que a mucha gente justamente este año le va a traer mucha emoción, ¿cierto? Así que eso, ¿qué sientes tú? Te la voy a enviar de regalo para que la tengas. Muchísimas gracias. No, un tremendo orgullo que una librería tan importante como la librería del GAM me tenga sus libros expuestos. Así es. Sí, y además que, déjame decirte que es una pelea, sí, una lucha peor que en el Coliseo Romano. A quienes ponen en el... Aquí me ponen, claro. Claro, así Sí. que eso. Tus palabras finales antes de terminar nuestra conversación. Bueno, quisiera darte las gracias y quisiera contarle a, a los espectadores que el uso de tantos lugares como para fabricar ambiente, tantos países, intenta hacer que el ambiente produzca una atmósfera que sea un personaje más o que condicione severamente la acción. No es solo porque es variado, bonito, divertido, especial, no. Tiene una intención. Y, y quisiera que todos pudieran entender que los claroscuros que intento mostrar son la realidad. Una realidad que no todo el mundo quiere ver, pero que es lo que está ahí permanentemente. Gracias, Claudio, por esta conversación. Felicitaciones, estaré muy atenta. Espero que te guste la invitación que te hice. También vamos a estar atentos a las actividades que hagas. Quiero agradecer a Mariana Ales por esta gestión periodística, la posibilidad de contar con el libro. Así es, agradecer a mi amiga, ¿cierto? Nuestra amiga en común, Mariana Ales, su gestión periodística para que tu libro llegue a todas partes, tener esta posibilidad de conversar aquí en Lecturas Asombrosas. Un gran abrazo, Claudio, gracias por esta conversación. Y a ustedes, seguidores de Lecturas Asombrosas, gracias por acompañarnos todos los jueves al mediodía aquí en el canal de YouTube de Radio Universidad SEC. Todos los comentarios debajo del video y por favor adquieran estos 10 cuentos en el óvalo de luz del escritor chileno Claudio Suárez Cruzat, con quien hemos tenido esta agradable conversación. Así que muchas gracias y los espero el próximo jueves con más Lecturas Asombrosas. Gracias, Claudio. Muchas gracias a ti. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.